Bueno, chicos, nuevamente buenas tardes. Ya vamos a iniciar con la sesión de hoy. Primero quería agradecerles a los chicos que enviaron el cuestionario resuelto. No fueron muchos, lo cual me sorprendió porque pensé que iban a tomarse el fin de semana para poder resolverlo, pero bueno, de todos modos lo vamos a ver ahora. El tema de la semana pasada era los géneros periodísticos. Entonces, sobre eso les dejé un cuestionario para que pudieran resolverlo. Antes de iniciar, ¿alguien recuerda cuáles eran los géneros periodísticos que vimos? La entrevista, el reportaje, Ya. la columna y la Crónica. Creo. crónica. Claro, todo lo que está mencionando son ejemplos vendrían a ser subgéneros periodísticos, ¿no? Pero están agrupados en tres, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo de a pocos. A ver, para la número 1, la indicación era marcar verdadero o falso según lo que se propone acerca de los géneros periodísticos. En el caso de la letra A, es verdadero o falso que son diversas maneras de enfocar y presentar la información, los géneros periodísticos. ¿Qué consideran? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Exacto, es verdadero. Son diferentes maneras de enfocar y presentar la información. Ahora, la letra B dice, se clasifican según sus niveles de subjetividad y opinión. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Exacto, verdadero. Porque se parte por ejemplo, tenemos tres géneros que eran, uno son los géneros informativos, géneros interpretativos y géneros de opinión. Esos son los tres géneros que vimos la semana pasada. A ver, y con respecto a los géneros informativos, dice, los géneros informativos son la noticia y el reportaje. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¿Ya? ¿Quién opina que es falso? Es falso. En realidad sí, es falso. Es falso porque el reportaje no es un género, no es parte del género informativo, sino del género interpretativo. En cuanto a la letra D, los géneros interpretativos son la entrevista, el reportaje y la columna. ¿Es verdadero o falso? Es falso. Falso, creo que es falso. Falso. Claro, ¿por qué? ¿Cuál de ellos no pertenece al género interpretativo? Entrevista, creo. Una entrevista. Ya, no, o sea, lo que pasa es que hay dos tipos de entrevista, ¿ya? Y una de ellas sí pertenece al género interpretativo. Pero acá la que está totalmente fuera de lugar es la columna, porque la columna es de opinión. Y finalmente la letra E, el editorial representa la opinión del medio y la columna la de un individuo. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Exacto, es verdadero. Es tal cual está ahí, ¿no? La opinión del medio, normalmente, ¿recuerdan quién escribía el editorial? ¿O quiénes? Un grupo del diario, o sea, un grupo de periodistas del diario, el periódico que los... Claro, un grupo, y por lo general suelen ser del área directiva, ¿no? Entonces, a ver, pasamos entonces al número 2. Dice, estos son los géneros de información. ¿Cuál de todas estas opciones es el correcto? ¿Cuáles son los géneros de información? ¿Qué letra? ¿Será la La, crónica? la, la C. La C. La creo. letra C, exacto. La letra C, la noticia y la entrevista informativa. Recuerden que hay dos tipos de entrevista, más adelante vamos a ver la otra, pero la informativa pertenece al género de información. Ahora, con respecto al número 3, dice, estos son los géneros de interpretación.
A ver si ahora lo tenemos un poquito más claro. ¿Cuál de todas estas opciones son géneros de interpretación? A, la A. No, recuerden que la columna es No, es la... La C, la letra, No, es la... No, la no, C o la D. La C o la D. exacto, la D creo. La D. es la D, exactamente. Es la letra D. Reportaje, entrevista de perfil y crónica. Dijimos que el reportaje es una nota ampliada y en la cual el periodista interpreta la realidad, ¿no? La analiza. La entrevista de perfil también no sé si recuerdan el ejemplo que les di de una actriz de Hollywood. Y la crónica también es de interpretación, porque no sé si recuerdan el ejemplo del Bayern, en el cual el periodista relataba cómo había sido el primer tiempo, el segundo tiempo, ¿no? Usaba ciertos estilos literarios para referirse a la copa que había ganado el Bayern de Múnich. Entonces, esos tres vienen a ser el género de interpretación. ¿Ya? Ahora, con respecto a la número 4, dice, estos son los géneros de opinión. Esta me parece que es la más fácil de todas. A ver, La A. La A. exacto, la letra A, ¿no? Me había confundido. Ya. La letra A, editorial, columna y artículo de opinión. Ahora, con respecto a la 5, en la 5 se podía marcar más de una opción. ¿Cuáles son las características de la noticia? La C y la C E. y la E. La C y la E. Exactamente, la C y la letra E, ¿no? Porque por un lado se comunica un hecho con la máxima exactitud y por el otro se necesita la máxima claridad y brevedad en la redacción de los hechos. Cuando hablamos de brevedad se refiere más que nada a las oraciones, no tanto a la extensión de la nota, porque hay noticias que pueden ser un poco más largas que otras, ¿no? Ahora, el número 6, ¿cuáles son las características de la entrevista? Recuerden que tenemos dos tipos, La La A A y y la la D. D. la A y la D. D. exacto. Porque tenemos por un lado la entrevista informativa, que se centra en un hecho específicamente noticioso, y la de perfil, que como les había comentado, la vez pasada vimos una entrevista a una actriz de Hollywood, ¿no? Que se llama Rooney Mara, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí se hablaba sobre su vida, aspectos de su trayectoria, logros, etcétera, ¿no? Con respecto a la número 7, La A. Ay, ya, sí, a ver, dice, son características del reportaje, relato periodístico de mayor extensión, sí, está bien. ¿Cuál otra más? ¿Es necesariamente sobre un tema 100% actual o no necesariamente? No exactamente. Claro, puede ser un reportaje de un hecho sucedido hace una semana, 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, ayer o antes de ayer la República publicó un reportaje acerca del caso de la discoteca Thomas, ¿no? Que ya no es tan actual porque sucedió el 24 de agosto. Perdón, 23, 24 de agosto, ¿no? Entonces, pero aún así sigue siendo relevante porque trataba de esclarecer la responsabilidad de la policía en el caso de las muertes, ¿no? Porque se cerró la puerta, porque cerraron la puerta, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de que no necesariamente prima la actualidad del tema, ¿no? Porque como les decía, lo de la discoteca pasó entre 23 y 24 de agosto. Ahora dice, son características de la crónica, la número 8. Solamente una de todas estas opciones es la respuesta. la B. La B. ¿Seguros? Bueno, Sí. bueno, La B. en verdad no es tan lejos de la verdad, ¿ya? Valga la redundancia. Sí, con la máxima exactitud, pero también, ¿qué más? Ya digamos que la B está bien.
¿Cuál otro le agregarían? Recuerdan que hablábamos del Bayer y que los Ah, la. ¿verdad? Porque los periodistas se dan ciertas licencias, no pueden plasmar esa intensidad con la que viven los hechos. O bueno, los sucesos, ¿no? Que luego van a relatar. Con respecto a la 9, dice, son características del editorial. ¿Cuál es la La B y respuesta? la D. La No, B y la D. solamente hay ¿Solo una, hay una? solo hay una, sí. La B. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Ah, es la D. La D. Claro, la D, Es porque la el D. conjunto de trabajadores puede incluir tanto a la secretaria como al practicante, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de la opinión del diario, se refiere digamos que la junta directiva, ¿no? Se expresa la opinión del diario sobre hechos que han ocurrido durante la jornada informativa. Y por último, Es que sí, ¿alguna pregunta? yo, es que cuando yo me basé en las diapositivas y creo seguro que cuando hablaron de la editorial en las diapositivas decía algo como que un grupo de trabajadores se junta para poder llegar a un consenso sobre la editorial. Por eso lo puse en la B también. Ya, lo voy a revisar de todos modos, pero claro, sí, o sea, está un poquito confuso, está un poco confuso, yo lo reconozco. Ya, entonces, ya, marquemos también la B. Y con respecto a la 10, son características de la columna de opinión La D, de dedo, ¿verdad? sí. Claro. Es un artículo de sección fija en el que consagrados periodistas o escritores comentan hechos o aspectos de la realidad según su opinión. Muy bien, entonces todo eso era con respecto a los géneros periodísticos, ¿no? Que son, ¿cuántos dijimos que eran? ¿Dos o tres? 3. Tenemos 3. el informativo, el interpretativo y el género de opinión, ¿no? Entonces, en USIL TV nosotros lo que vemos es puramente informativo, ¿no? Entonces lo que ustedes van a trabajar más adelante son noticias sobre hechos concretos. Entonces, ahora les voy a compartir la separata, perdón, el PPT de hoy. Ya, entonces tenemos, el tema de hoy es la pirámide invertida. No sé si la mayoría está en primeros ciclos, lo más probable es que no haya escuchado hablar de esto, pero si ya están de repente en quinto, sexto ciclo, este, de repente ya lo han visto. No sé si alguno de ustedes lo ha visto este tema ya, que nos pueda comentar brevemente de qué trata. Bueno, ninguna idea, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a remontarnos a lo principal, ¿no? La pirámide invertida se trabaja para la noticia, ¿no? Pero ¿qué es la noticia? Acá he seleccionado una cita del periodista Alex Grigelmo, de uno de sus libros, ¿qué dice? La noticia es la esencia del periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores. La noticia, en estado puro, viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental, y sobre todo reciente, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco más refrendado lo que ya hemos estado viendo sobre las características de la noticia en el cuestionario. La noticia tiene tres características importantes. Una de ellas es la novedad, ¿no? Lo que se cuenta tiene que ser necesariamente reciente. El interés también, ¿no? El interés que viene dado por el hecho por lo que el hecho puede afectar a quien lo lee y la cercanía con él. Y la singularidad o rareza del tema, ¿no? Del hecho noticioso. Ahora, si recuerdan la clase pasada, había un criterio llamado noticiabilidad, ¿no? Que es lo que convierte a un hecho en noticia, ¿no? Hay ciertos aspectos que determinan que un hecho cualquiera pueda ser noticia, ¿no? Y estos son algunos de ellos. Tenemos actualidad, interés público, expectativa, que como les comentaba la vez pasada, puede estar, por ejemplo, relacionado al tema de las vacunas, ¿no? Son varias las vacunas que están prácticamente compitiendo por sacar la fórmula
que finalmente va a poder prevenir el contagio de coronavirus, ¿no? También temas de proximidad geográfica, social o afectiva, ¿no? Consecuencias, la magnitud de los hechos, de repente un temblor, un terremoto, ¿no? Relevancia o prominencia de personas, hechos o cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la visita del Papa Francisco, por ejemplo, al Perú, ¿no? No se ha dado, pero imaginemos que viene, ¿no? Bueno, la rareza también que ya les había comentado, cantidad de afectados, si estamos hablando de un accidente, por ejemplo, conflictos o desastres, ¿no? Esto relacionado a, no sé, pueden ser guerras, enfrentamientos en el Braem, por ejemplo, ¿no? Desastres naturales, etc. Ahora, ¿cómo se obtiene la información, ¿no? Para poder construir una noticia. He seleccionado este cuadro que está en un texto de un periodista argentino llamado Raúl Clauso, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos, para poder trabajar con sucesos de la realidad, hay diferentes medios de obtención, ¿no? De esta información. Tenemos tanto el contacto indirecto con las fuentes, como contacto directo con las fuentes, ¿no? Tenemos información de archivo, por ejemplo. Hagamos de cuenta que vamos a hacer una nota sobre Martín Vizcarra, que estuvo en la UCI, ¿no? Entonces, da la casualidad que en el 2018 UCIL TV ya lo había entrevistado antes de que, perdón, en el 2015, pongamos, ¿no? En el 2015 UCIL TV ya lo había entrevistado cuando él aún no era presidente, ¿no? Entonces, se recurre a esa información de archivo para poder construir una nota en base a los antecedentes, ¿no? Aquí dice gacetillas oficiales y privadas. Bueno, acá en el Perú los conocemos como notas de prensa, ¿no? Notas de prensa son, normalmente en las notas de prensa oficiales o privadas, se destaca lo principal acerca de un hecho, ¿no? De repente en una nota de prensa oficial sobre la inauguración de un puente, la reconstrucción de un puente, por ejemplo, no sé, en el norte del Perú, y es enviado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, sería una nota de prensa oficial, y una nota de prensa privada podría ser la que envía una agencia de relaciones públicas acerca del lanzamiento del último modelo de Huawei, ¿no? De celulares Huawei, por ejemplo. También fuentes pueden ser estudios y encuestas, ¿no? Cifras, de repente si estamos haciendo una nota sobre niños con cáncer, podemos buscar cifras oficiales acerca de la letalidad, ¿no? Las tasas de mortalidad de niños con cáncer en el Perú. Agencias de noticias, también no sé si ustedes han escuchado hablar sobre las agencias de noticias. Son empresas periodísticas que brindan información a otros medios periodísticos, ¿no? Como por ejemplo El Comercio, La República, Perú 21, etcétera. De algún modo pagan un abono mensual para poder obtener información de las agencias de prensa, perdón, de las agencias de noticias que tienen corresponsales en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la agencia de noticias EFE, que es española, por ejemplo, tiene un corresponsal en China, y este corresponsal hace una noticia, elabora una noticia sobre el último avance en las vacunas en China. Entonces, eso lo sube al portal de la agencia de noticias y posteriormente medios como Perú 21, El Comercio, La República, mediante un pago de por medio, pueden acceder a esta información, ¿no? Bueno, también tenemos obviamente el Internet, ¿no? Google,
que muchos le llaman San Google, porque salva de muchas, en muchos casos salva por la información que podemos obtener en Internet, y otros medios periodísticos, ¿no? Por ejemplo, cuando un medio cita a otro medio, porque ese otro medio obtuvo la información primero, ¿no? No sé, por ejemplo, Frecuencia Latina, perdón, Latina, me parece que tuvo la primicia de lo de la discoteca Thomas, tuvo las imágenes, ¿no? Entonces, para América, por ejemplo, esa vendría a ser información de otro medio periodístico, ¿no? Ahora, el contacto directo con las fuentes, tenemos entrevistas, conferencias de prensa, contactos personales, ¿no? Por ejemplo, si voy a entrevistar a una voleibolista famosa que no da entrevistas así nomás, pero yo tengo la suerte de tener contacto con su manager, entonces ya ahí tengo una fuente directa, ¿no? Testigos en el lugar de los hechos también son fuentes directas, las declaraciones que puedan dar esos testigos y denuncias de los protagonistas, ¿no? Entonces la construcción de la noticia por lo general requiere de una concurrencia de varios de estos elementos combinados de uno y otro bloque, ¿no? Obviamente, después del trabajo de reporteo, el periodista adopta el papel de relator y escribe el artículo informativo en base a toda la información que tiene, ¿no? Pero para ello debe organizar toda esa información siguiendo un criterio de relevancia periodística. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente lo más importante está al inicio y lo menos importante está al final, ¿no? Un error al momento de construir la noticia es ser excesivamente cronológicos, ¿no? Ir según una línea de tiempo, porque no necesariamente lo que ocurre al principio es lo más importante, ¿no? O sea, no lo que ocurre a las 8 de la mañana es más importante que lo que ocurrió al mediodía, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí es cuando viene el tema de la pirámide invertida, ¿no? La pirámide invertida se le llama así porque tiene esta forma, ¿no? Es la forma de organizar la información más común que existe, sobre todo para las personas que recién se están iniciando en periodismo, ¿no? Entonces, como les decía, lo más importante está al inicio, luego viene el cuerpo de la noticia y finalmente detalles menores, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, es un método de organización de la información periodística y tiene dos objetivos, ¿no? Primero, informar al receptor desde un principio sobre los aspectos fundamentales de la noticia y también facilitar la supresión de los últimos párrafos. O sea, yo podría simplemente quitar los últimos párrafos de una noticia redactada en el formato de pirámide invertida. Podría quitarlos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo más importante ya está al inicio. Bueno, es lo que les acabo de decir, ¿no? Lo que vemos en pantalla. Dice, permite enterarse de lo central de la noticia con solo leer los dos primeros párrafos. Si se está interesado en los detalles, antecedentes o información documental, se lee el resto de la noticia. Y bueno, lo que vemos resaltado en azul es lo que les acabo de decir, ¿no? Que si bien las nuevas tendencias periodísticas promueven elaboraciones, estructuras textuales más elaboradas, más atractivas, para las personas que recién están iniciándose, lo recomendable es empezar con la pirámide invertida. Ahora, la pirámide invertida, ¿cómo se puede empezar una nota fácilmente, ¿no? Recurriendo a las preguntas esenciales del periodismo, ¿no? Que como habíamos visto la semana pasada, eran el qué, el quién, el dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Entonces, toda esta información va primero. Luego, sigue el cuerpo de la noticia, ¿no? Que es una ampliación del lead, ¿no? A todo esto se le llama lead. Se desarrolla el gancho noticioso con información de apoyo, antecedentes y también entrevistas, ¿no?
siempre van a reconocer que en el cuerpo de la entrevista, perdón, en el cuerpo de la nota están las citas que provienen de entrevistas previamente hechas, ¿no? Y finalmente detalles de fondo como hechos menores, ideas secundarias o conclusiones, ¿no? Ahora, si nos enfocamos exclusivamente en el lead, vamos a tener que, para lograr un lead llamativo, ¿no? El redactor tiene que revisar, escoger, descartar y sintetizar la información hasta alcanzar su objetivo, ¿no? Como les decía, ¿no? Responde a todas estas preguntas básicas, pero es importante señalar que no todas las preguntas necesariamente se van a responder en el lead, ¿no? O sea, no necesariamente todas estas preguntas van a aparecer en el primer párrafo. ¿Por qué? Porque en algunos casos ya podría haber tanta información que resultaría siendo enredado, ¿no? Pero eso no quita de que el reportero busque un gancho llamativo, ¿no? O sea, algún hecho, anécdota o detalle que sirvan para iniciar la nota. Por ejemplo, ahora vamos a analizar esta nota. El título dice, comas, 2 puntos, padres reclaman por costo de pensión de colegio. ¿No? Entonces tenemos, ¿cuántos párrafos hay en esta nota? De lo que pueden observar. 5. Exacto, son 5 párrafos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el lead, ¿dónde está? ¿Al principio o al final? Al Al principio. principio. Exacto, está al principio, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo de tal forma que se respete esa pirámide invertida, ¿no? Entonces vamos a ver ese primer párrafo, lo he separado, ¿no? Y lo he puesto al lado de las preguntas básicas del periodismo para que se den cuenta de que sí se van respondiendo, ¿no? O sea, digamos que este es un buen ejemplo de pirámide invertida. Roald, no sé si podrías ayudarme leyendo este texto. Ya. Decenas de padres de familia protestaron en el frontis de la sede del Colegio Saco Oliveros, en el distrito de Comas, con el fin de exigir la reducción de las pensiones de sus hijos hasta un 50%. Gracias. Entonces tenemos el qué, ¿no? El qué, ¿cuál es la respuesta de qué? Que los padres reclaman por el costo de la pensión del colegio. En el caso del quién, también tenemos, justamente empieza por ahí, ¿no? La nota, decenas de padres de familia. ¿Dónde? En el colegio Saco Oliveros, en Comas, ¿no? Tenemos el cuándo. No dice cuándo, ¿verdad? No. Entonces, es probable No. que haya sucedido un día antes a la publicación de esta nota, ¿no? Pero no está especificado en ese caso, ¿no? O sea, no necesariamente, como les digo, vamos a encontrar las respuestas a todas las preguntas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Para exigir la reducción de pensiones, ¿no? ¿Y cómo? Dice por medio de un plantón. Esto yo lo he agregado no porque aparezca en el link, sino porque cuando vemos la noticia, ¿qué es lo que dice debajo de la foto? ¿Qué vemos debajo de la foto? ¿Qué hay en esa línea? ¿Qué dice? Fue el segundo Fue plantón. el segundo plantón. Claro. Entonces, ¿de qué manera los padres reclamaron? Mediante un plantón, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he agregado ahí, pero como pueden ver, no aparece exactamente en el link. Ahora, el cuerpo de la noticia. A ver, ¿quién me puede ayudar leyendo eso? César Rodríguez, ¿podrías ayudarme leyendo ese texto? Sí, ya. Algunos apoderados aseguraban que el servicio brindado por la institución educativa en estos momentos no justificaba el monto que mantienen vigente. Otros denunciaron deficiencias en la enseñanza a distancia, pues no cumplirían con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación.
la educación virtual es una improvisación que se está dando porque ellos lo plantearon, sino porque es una medida de emergencia. Nadie se proyectó a esto, pero lamentablemente no es la misma educación que se hizo en un contrato inicial, dijeron. Claro, entonces acá tenemos el Ya. cuerpo de la noticia, ¿no? Gracias. Tenemos una ampliación del leak, ¿no? Ampliación de la información previamente compartida. Y tenemos algunos antecedentes, ¿no? Por un lado, algunos padres aseguraban que el monto era injustificado y por otro lado denunciaron deficiencias en la enseñanza a distancia, ¿no? Y acá vemos una cita literal que proviene de una entrevista hecha por el periodista a uno de los padres de familia, ¿no? Entonces ahí vemos el cuerpo de la noticia, que como está acá en la pirámide invertida, viene a ser la segunda parte, ¿no? Entonces ya hemos visto el lead, hemos visto el cuerpo de la noticia y ahora vamos a ver los detalles de fondo, ¿no? Constituido por hechos menores, ideas secundarias y conclusión. A ver, Xiomara, no sé si podrías ayudarme leyendo este texto. Sí, Miss. Los padres de familia indicaron que la mensualidad de 490 soles comprendía asesoría personalizada y presencial de profesores, acceso a una biblioteca, disponibilidad de áreas de recreación, etc. Y sin embargo, nada de lo anterior es entregado en este momento. En respuesta, el Colegio Saco Oliveros señaló que aplicará descuentos de hasta 20%. Ya está, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, acá vemos detalles de fondo, ¿no? Hechos menores como, por ejemplo, el monto exacto de la pensión, ¿no? Que no es determinante para informarnos sobre todo este tema. Otras ideas secundarias son los beneficios que otorgaba el colegio antes de la pandemia, ¿no? Como, por ejemplo, biblioteca, asesoría personalizada, etc. Y por último, la conclusión del hecho, ¿no? Que al final el colegio señaló que aplicará un descuento. Esto quiere decir que de algún modo las protestas de los padres sí surtieron efecto, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un modelo de análisis de pirámide invertida. Ahora vamos a ver otro. No sé si alguien entre ustedes les gusta el tenis, son aficionados al tenis. De repente ya se enteraron de esta noticia que vamos a ver ahora. Bueno, creo que no. Bueno, esta nota la saqué de un portal argentino que se llama Infobay, porque me pareció que estaba mejor trabajada en cuanto al formato de pirámide invertida, porque si revisando otros medios no estaban tan claras las redacciones, ¿no? Entonces, por eso fue que escogí esta nota, ¿no? Entonces, acá vemos un titular, vemos la sección deportes, el titular, y esta línea de aquí que se llama bajada. Entonces, ¿qué nos dice el titular? Novak Djokovic fue descalificado del US Open por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea. Novak Djokovic es uno de los números, me parece que es el número 1 del mundo en tenis, y el US Open es un campeonato que se juega en Estados Unidos. Entonces aquí vemos una foto de la pobre jueza de línea después del golpe que recibió con el pelotazo que mandó Djokovic, ¿no? Es una imagen de apoyo. Entonces, a ver, Andrea Hidalgo, no sé si podrías ayudarme leyendo esta nota. Es el lead de la noticia que vamos a analizar. ¿No está Andrea? Elizabeth Moreno. Sí, Miss. A ver, por favor, para leer este párrafo. Se terminó el US Open para Nueva York. DJ COVID. No, es Novak Djokovic. Novak Djokovic. En un episodio único en su carrera. El serbio fue descalificado del certamen tras haber agredido sin intención a una jueza de línea durante el partido ante el español. Pablo Carreño
busta, correspondiente a la cuarta ronda del certamen que se celebra en Nueva York. Ya está, muchas gracias. Entonces tenemos el lead de esta noticia. A ver, ¿alguien quiere entrar, no? Sí, discúlpame, Adriana, sino que no aparece tu nombre. Te decía Andrea Hidalgo, disculpa. Entonces tenemos, a ver, se terminó el US Open para Novak Djokovic, ¿no? Tenemos, ¿cuál vendría a ser el qué en este lead, ¿no? Estamos hablando de que este es el primer párrafo de la noticia, ¿no? ¿Cuál es el qué? Que el tenista fue descalificado por haberle pegado un pelotazo a la jueza de línea. ¿Quién vendría a ser el quién en esta noticia? Novak Djokovic. Novak. Exacto. Novak Djokovic, ¿no? ¿Dónde sucedió esto? En el US Open. Nueva York. En Nueva York. Ya. ¿Cuándo? No tenemos una fecha exacta, pero tenemos algo que lo reemplaza. ¿Qué vendría a ser eso? US Open. Ya. Está bien, pero está incompleto. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Durante el juego? Ya. Pero vendría a ser El partido la cuarta ronda. Ah, Que está, justo lo dice aquí, la cuarta ronda del certamen, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Durante la cuarta ronda del US Open. ¿Por qué? Esto ya yo lo dejé por haber agredido a una jueza de línea, ¿no? Y he dejado en puntos suspensivos el cómo porque no nos explican exactamente de qué manera fue descalificado, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero, bueno, como podemos ver, este es el lead, ¿no? Es el primer párrafo de la noticia. Ahora, sí, más bien Adriana Hidalgo, ¿podrías ayudarme con la lectura de este párrafo, por favor? el hecho sucedió durante el primer set, cuando el serbio caía 6-5 y le habían quebrado el saque. De la bronca, el número uno del ranking ATP pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a un asistente que estaba contra el muro. De inmediato, el tenista se disculpó e intentó explicar que no había tenido intención de lastimarla, pero ya era tarde. Sigue, por favor. Ok. Tras casi, tras casi 10 minutos en el que la mujer, quien quedó tendida en el suelo tras el impacto, fue asistida por el personal y de debate sobre lo que había sucedido. El juez decidió descalificar a Nolé. Minutos antes, en ese mismo juego, había sufrido un golpe en el hombro izquierdo al resbalar y caer en mala posición, tratando de devolver un ajustado disparo de Carreño. Tras recibir atención, volvió a la cancha para acabar perdiendo el juego y cometer luego el incidente con la jueza. Muy bien, gracias. Entonces tenemos, ya esto viene a ser el cuerpo de la noticia, ¿no? Quiere decir la ampliación del lead que leímos previamente, ¿no? El antecedente, bueno, acá en este cuerpo de la noticia vamos a encontrar dos antecedentes, información de apoyo y ampliación del lead, ¿no? Entonces, el antecedente 1 es qué había sucedido previo al accidente, ¿no? ¿Qué había sucedido? Que el serbio iba perdiendo 6-5 contra su contendor, ¿no? La información de apoyo es que Djokovic se disculpó y que la mujer quedó tendida 10 minutos después del impacto, ¿no? La ampliación del lead es que los organizadores tomaron la decisión de descalificar al tenista, ¿no? Aunque bueno, eso ya se sabía, simplemente lo vuelven a mencionar. Y el antecedente 2, ¿no? Es de que antes de todo esto, antes de que sucediera todo esto con la jueza y el pelotazo, que Djokovic se había caído durante una jugada y había requerido atención médica, ¿no? Entonces, por ahí tenemos el cuerpo de la noticia.
Y bueno, finalmente los detalles de fondo. A ver, de repente María Ángel me podría ayudar con la lectura de estos dos párrafos. Sí, Miss, ¿cuál párrafo? Todo el texto. Todo. Ok, todo el texto, ya. Pese a no haber tenido intención de herirla, el número 1 del ranking ATP violó el código de conducta que establece: los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido, incluido el calentamiento. Además, en este artículo se aclara que el abuso de pelota se define como intencionalmente o por imprudencia golpear una pelota fuera de la cancha, golpear una pelota de forma peligrosa o violenta o golpear una pelota en forma negligente sin tomar en cuenta las consecuencias. Por esa razón fue correcta su expulsión. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. La USTA comunicó que tras su descalificación le aplicará una sanción disciplinaria, por lo que perderá los puntos que había acumulado en ese certamen hasta el momento y además no obtendrá premios por triunfos en el torneo estadounidense. Muy bien, gracias. Entonces, como podemos ver, todo esto son detalles de fondo, ¿no? Son hechos menores, ideas secundarias que podrían suprimirse sin que altere la información básica que el lector o el espectador necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya nos están dando citas textuales de lo que dice el código de conducta del certamen. También nos están diciendo de que va a perder los puntos acumulados, lo cual resulta un poco obvio porque si lo están descalificando, obviamente pierde todo, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí tenemos dos ejemplos de pirámide invertida, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre, alguna duda o alguna consulta sobre lo que acabamos de ver. A ver, Creo ninguna. que no, Miss. Ya, entonces, a ver, denme unos minutos para tomar lista a los que faltaban. A ver, Cristina Barrón no está, ¿verdad? Karen Becerra tampoco. Taira Velázquez. Acá estoy, Miss, presente. Adriana Hidalgo también. Presente, Miss. Romy Moriano también está, ¿no? Hola, Romy. Se fue Romy. Pero la he visto conectada, sí, ahí está. Romy, Daniel, no, él estuvo en el primer turno. Xiomara Benítez también, ¿verdad? Sí, Miss, aquí estoy. Elizabeth Moreno también. Sí, Miss. ¿Elisa de la Cruz está? No. Nuria Motalevi. Juan Miller. César Rodríguez también, ¿no? Sí, aquí estoy. Gabriel Meneses. Lucía Ruiz. Sí, aquí estoy. Camila Rodríguez. No está. Diego Remusgo tampoco. Es Roald, ¿verdad? Roald Aedo. Sí, Roal. Roald, María Ángel de Lama también está. Arturo Borrajeros no está. Denis Arroyo, Alejandra Barbosa, Gabriela Lavarces. Me pareció haberla visto conectada. Y Danae Cornejo. Bueno, chicos, entonces así quedamos por hoy. Ya estamos en contacto por WhatsApp o por correo. De todos modos, voy a ver si les dejo también algún cuestionario para la próxima semana. Y sí procuren responderlo, porque en verdad solamente es marcar, no es muy complicado. No les estoy pidiendo que redacten todavía. Entonces, espero su colaboración. Ya, chicos, entonces, así quedamos. Sí, ¿Me sí, enviar la diapositivas? sí, de todas maneras les envío. Ok, gracias. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, un gusto y ya estamos en contacto. Muchas Gracias. gracias, Miss. Gracias, Gracias, Miss. Miss. Gracias. Hasta luego.